Pasamos al punto 7 de moción del Grupo Municipal Izquierda Unida Podemos con Andalucía sobre el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Señor secretario. Con los votos a favor de los grupos PSOE, Izquierda Unida Podemos y la abstención de los grupos PP y Vox se dictamina favorablemente. Señor Centella. Sí, muchas gracias, señor presidente. Espero que lo que ha ocurrido en el punto anterior sea un precedente para lo que puede ocurrir en los próximos puntos. Pedir, señor secretario, disculpas en primer lugar. Ya me extrañó en la comisión que se fuera el encabezado del punto de la moción, pero es que no me di cuenta que le habíamos enviado la moción sin encabezamiento. Me di cuenta hace pocos días después de la comisión. Tiene que ver la moción con lo que dice el propio enunciado, pero también con otras cuestiones que tienen que ver con las políticas de igualdad. Pero en cualquier caso es responsabilidad nuestra, porque cuando se envió la copia, pues se envió sin ese encabezado, que es siempre importante para saber el contenido de principio de la moción. Pedimos disculpas y estoy convencido de que no va a volver a ocurrir. Ya anunciamos en el debate del Pleno Ordinario de febrero, donde debatimos una moción sobre el 8 de marzo, que traeríamos aquí esta moción en el día de hoy. El 8 de marzo, esas mociones que podían ser institucionales si no estuvieran en este pleno, los negacionistas de esta cuestión, tanto el 8 de marzo como el 25 de noviembre, son momentos para trasladar lo que nos une más que lo que nos separa, especialmente en unos momentos donde el negacionismo sobre la necesidad de las políticas de igualdad pues ha irrumpido de hace algunos años en nuestra vida política y ha roto el consenso. Hubo la unanimidad que existía prácticamente en torno a la necesidad de que existan esas políticas, y era importante ese 8 de marzo pues mostrar eso, lo que nos unía, más que lo que nos separa, aunque teníamos serias dudas, porque creíamos que la moción pues podía haber sido un poco más valiente, pero era el momento de la unidad y ya habría otros momentos como este para establecer y trasladar pues que hay mucha diferencia política en cuanto a las políticas de igualdad, que son normales, pero siempre también trasladando la unanimidad, por lo menos, de la mayoría de fuerzas políticas en cuanto a que son necesarias las políticas de igualdad y especialmente que son necesarias las políticas para luchar contra el terrorismo machista. A partir de ahí, cada uno tenemos nuestra idea política y nuestra propuesta sobre la intensidad o no intensidad de las medidas que hay que poner en marcha. Ya lo hemos denunciado en muchas ocasiones en el Parlamento de Andalucía y lo hacemos hoy aquí. Hemos denunciado que desde que gobierna el Partido Popular en Andalucía, en algunas cuestiones de política de igualdad se ha sufrido un gran retroceso. Desde el principio, cuando necesitaban el apoyo de Vox, pero que después se han mantenido cuando ya no necesitan ese apoyo. Y lo que pretendemos con esta moción es corregir esa situación. Esas situaciones que, bajo nuestro punto de vista y del conjunto del movimiento feminista, pues suponen un retroceso en las políticas que venía aplicando la Junta de Andalucía. En concreto, para que se dejen de subvencionar a aquellas entidades ultracatólicas que van a las clínicas de interrupción del embarazo a insultar y coaccionar a las mujeres que van a ejercer su derecho a poder interrumpir su embarazo, para que se corrija el que en los presupuestos de la Junta de Andalucía se mantenga como existía antes el informe sobre la igualdad de género en los presupuestos, la perspectiva de género, y que además lo hagan organismos que no sea la propia consejería, y también pues que se vuelvan a mantener la necesidad de los planes de igualdad y presencia equilibrada en el sector empresarial, que tan importante es y que recoge la Ley de Igualdad de Andalucía. Empezar, no voy a leer la moción, voy a intentar, porque es bastante intenso, voy a leer algunos párrafos, pero voy a explicar un poco, ¿no? Empezar dejando claro que el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos por parte de la comunidad internacional surge como respuesta a las demandas del movimiento feminista.
que desde prácticamente su origen ha insistido en colocar en la agenda política la importancia de protección de estos derechos, desde el consenso sobre su estrecha relación con el goce y disfrute de otros derechos humanos plasmados en los tratados internacionales. A partir de ahí, y de manera recurrente, se han producido las conferencias internacionales. La moción menciona algunas, todas ellas, o casi todas ellas, al amparo y al cobijo de la Organización de Naciones Unidas. En el 94, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo. En el 95, en Pekín, y así podíamos ir mencionando una tras otra también en el ámbito de la Unión Europea. Destacar que la resolución del Parlamento Europeo del 24 de junio de 2021 sobre la situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la Unión, en ese marco de la salud de las mujeres, incide especialmente en la importancia de garantizar estos derechos sexuales y reproductivos en el interior de la Unión Europea, en el marco de la salud de las mujeres, al definir, como define la Unión Europea, la salud reproductiva y sexual como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación con todos los aspectos de la sexualidad y la reproducción, no simplemente la ausencia de enfermedad, disfunción o dolencia, y al afirmar que todas las personas tienen derecho a tomar decisiones que rijan sus cuerpos sin discriminación, coacción ni violencia, y acceder a los servicios de salud reproductiva y sexual que respalden dicho derecho y ofrezcan un enfoque positivo de la sexualidad y la reproducción, dado que la sexualidad es una parte integrante de la existencia humana. Esta es la consideración que el conjunto de la Unión Europea realiza sobre esta cuestión, que es importante resaltar. Y es importante resaltar el elemento y el concepto de evitar la coacción ante estas cuestiones. Con todo eso, en nuestro país, desde 2010, pues legalmente se puede interrumpir el embarazo durante las 14 primeras semanas. Y los poderes públicos son los que tienen que garantizar que las leyes se cumplan y además se hagan de manera libre y sin coacciones. Por eso creemos que es importante pedirle a la Junta de Andalucía que deje de subvencionar en base a lo moral, pero también en base a la propia norma europea, que deje de subvencionar a aquellas entidades ultracatólicas que se desplazan a las puertas de estos establecimientos a coaccionar a las mujeres que libremente y en ejercicio de su derecho pues quieren interrumpir el embarazo. También, además de esta cuestión, por eso decía que el título por lo mejor no definía bien la moción, en Andalucía se han producido algunos retrocesos en cuanto a las políticas de igualdad. Y nosotros queremos poner hincapié en dos en este momento. Podemos hablar, y no tendremos ningún problema, sobre la política de igualdad de la Junta, de manera general, desde 2019 hasta aquí, no tenemos ningún problema. Pero hemos querido poner el énfasis en dos cuestiones que además son recientes. La Junta de Andalucía aprueba el decreto, no me quiero equivocar, aprueba el decreto, lo tengo por aquí, ahora lo comento, aprueba un decreto para simplificar los procedimientos, ¿vale? Algunos procedimientos. Y claro, esto suena muy bien, y estamos todos de acuerdo, hay que simplificar todo aquello que se pueda simplificar, pero cuidado con lo que se simplifica, porque si para simplificar un procedimiento estamos retrocediendo en cuestiones que han sido importantes, por ejemplo, para el movimiento feminista, pues a lo mejor no hay que simplificar en esa cuestión. Y nos estamos refiriendo a dos situaciones. Para simplificar la elaboración de los presupuestos, el Real Decreto al que me refiero de la Junta de Andalucía, pues elimina el que los presupuestos tengan un informe sobre género. Quiero leer también, para no dejármelo en el tintero. Porque Andalucía cuenta con una legislación para la promoción de la igualdad de género. En el artículo 8 establece que el presupuesto de Andalucía incluye un informe de evaluación del impacto de género.
Este informe lo realiza la Comisión de Impacto de Género en los presupuestos, no la propia consejería, porque claro, si la que hace los presupuestos es la que hace la evaluación, pues comprenderán que muy imparcial no es. Esta comisión está formada por profesionales de la consejería, pero también del Instituto Andaluz de la Mujer, y esta comisión se encarga de hacer los anteproyectos de leyes con perspectiva de género, proponer que se realicen auditorías de género en las consejerías, empresas y organismos de la Junta. Y además, dice también la Ley Andaluza de Igualdad, la Cámara de Cuentas de Andalucía comprueba si se cumple o no la perspectiva de género en el presupuesto y lo incorpora en el informe sobre la cuenta general de Andalucía. Este artículo 6.2 de la Ley de Igualdad de Andalucía ha sido modificado por el decreto, ahora sí lo tengo, 3/2024 de 6 de febrero, por lo que se pretenden simplificar los procedimientos. Pero al simplificar el procedimiento de los presupuestos, pues se está quitando un elemento que era importante y muy demandado por el movimiento feminista en Andalucía. El objetivo de estas modificaciones ha sido dejar exclusivamente en manos de la Consejería de Economía y Hacienda la emisión sobre el informe de impacto de género, y la Comisión de Impacto de Género desaparece, por lo cual creemos que no es un avance, sino un retroceso en cuanto a la política feminista y de igualdad que la Junta de Andalucía estaba llevando a cabo. También ese mismo decreto que decía 3/2024 modifica la necesidad de contemplar medidas para el acceso al empleo, la promoción, la formación, la igualdad retributiva, medidas para fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral, la protección frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo, así como incluir criterios de evacuación y actuación para aquellas empresas privadas que no están obligadas a la elaboración de planes de igualdad por ley, dejando en una indefinición el contenido de estos planes. Ya digo, podemos desarrollar cuando queramos un debate general sobre la política de igualdad de la Junta de Andalucía. Lo que decimos desde aquí es que hay elementos que nos parecen importantes que han supuesto un retroceso, más que un avance en las políticas de igualdad, y lo que venimos a plantear son esas cuestiones concretas, 3 cuestiones concretas: que se deje de subvencionar a las entidades que acosan a las personas que quieren ejercer su derecho a interrumpir el embarazo, que se recupere la comisión que controla, por así decirlo, que los presupuestos se hacen con perspectiva de género, y que se recuperen los planes de igualdad y presencia equilibrada en el sector empresarial. Eso es lo que pretende la moción. Si la exposición de motivos tiene elementos de crítica política que son normales para explicar, las exposiciones de motivos no se aprueban ni se desaprueban. Lo que se aprueban los acuerdos. Y la intención es que podamos seguir caminando juntos en Benalmádena en este tema, y que le pidamos a la Junta que estas 3 cuestiones pues las rectifique. Muchas gracias, señor Centella. Señora Mann. Muchas gracias, señor presidente. Yo tenía que convencer a mi compañera Campbell para que me dejara hablar en este punto, porque parece que este punto habla sobre la mujer y ella es la que se dedica a esos temas en nuestro grupo municipal. Pero yo creo que tiene mucha más trascendencia, y por eso quería hablar yo sobre los acuerdos que usted propone, señor Centella. Lo primero que usted propone es que a las mujeres que quieren abortar se les deje abortar sin ningún tipo de cortapisas e injerencias por parte de nadie, y que no se les moleste cuando van a las clínicas abortistas. El segundo punto viene a pedir que haya una fiscalización externa por parte de una comisión, de un consejo, que, que por supuesto no depende en su formación, no depende de las administraciones,
y que está totalmente fagotizado por la ideología de la izquierda y de la ideología de género. Y por eso les interesa a ustedes escuchar lo que tenga que decir ese consejo. Y en este punto yo quiero desmontar, sin entrar en temas morales y éticos, la facilidad que tiene la izquierda, y concretamente ustedes, de ver las cosas que son iguales de forma distinta siempre que les convenga a ustedes. A ustedes les interesa que el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres dictamine sobre las leyes y las normas de la Junta de Andalucía, pero no les interesa que el Consejo de Estado o el Tribunal o el Consejo General del Poder Judicial o ningún otro consejo hable sobre la amnistía y así puedan ustedes hacer lo que les dé la gana en el gobierno de España y seguir en la poltrona. Y esa diferencia de queremos escuchar a unos y no queremos escuchar a otros se basa básicamente en que, como saben lo que van a decir unos, que son los, bueno, digamos, sus correligionarios de ese Consejo Andaluz, pues les interesa escucharlo. Pero lo que van a decir otros, pues no les interesa escucharlo y entonces no lo escuchan. Y por eso están haciendo lo que están haciendo en el Gobierno de España y por la puerta de atrás. Claro, nosotros estamos en contra. Estamos en contra porque, para empezar, estamos en contra de la política de género y estamos en contra de que todo esté basado en la política de género, que lo que pretende es un borrado de la mujer. Un borrado de la mujer desde lo más significativo de una mujer, que es su maternidad. Y eso hace que nosotros estemos totalmente en contra de esa política de género que ustedes pretenden implantar. En la moción que se vino aquí a discutir respecto al 8M, mi compañera habló de que el feminismo en un comienzo buscaba la igualdad y decía que eso se había cambiado y se había evolucionado hacia una discriminación hacia los hombres. Lo que está claro es que el género lo que pretenda es borrar el sexo femenino. Porque cuando se habla de políticas de género, se habla de que los hombres puedan acceder a ser mujeres, que puedan acceder a los vestuarios de las mujeres, que puedan acceder a todos esos ámbitos de la vida privada de las mujeres y lo puedan hacer además legalmente. Y nosotros estamos en contra de eso. Pero luego, el meollo de la cuestión es el acuerdo primero. En el acuerdo primero, usted establece y propone que se deje de subvencionar a aquellas entidades que coaccionan a las mujeres y desean acogerse al derecho de interrumpir el embarazo. El derecho al aborto. Bien, en toda su exposición de motivos habla de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, habla sobre la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, habla sobre diferentes comités. En ningún sitio de ninguna institución supranacional se habla del derecho al aborto. Y por algo será. Y además lo menciona usted aquí en el tercer párrafo, cuando habla de que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos relaciona la salud sexual y reproductiva de las mujeres con los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida. El derecho a la vida sí está en la Carta de los Derechos Universales. El derecho al aborto, no. El derecho al aborto es lo que el señor Zapatero, el señor Sánchez y ustedes han aprobado aquí. Pero que lo hayan aprobado aquí no significa que sea un derecho universal. Además, es interesante que en toda su exposición de motivos hable sobre la salud sexual y reproductiva y justo en el acuerdo que pretende usted impulsar ya no hable sobre la salud sexual y reproductiva y hable sobre el derecho al aborto. Eso significa que para usted la salud sexual y reproductiva es el derecho al aborto. Y eso no es cierto. De hecho, la salud sexual y reproductiva es precisamente ayudar a la maternidad. Y ayudar a las mujeres que quieran precisamente eso, reproducirse. Pero, como ya le he dicho, yo no quiero entrar en una dinámica ética y moral.
y sí en la cuestión de los derechos. En derecho existe lo que se llama el derecho comparado, es decir, comparar los derechos de unos con otros. Y le voy a proponer unas comparaciones. Comparemos el derecho al aborto con el derecho de la propiedad. Comparemos el derecho al aborto con el derecho a disfrutar de una corrida de toros, o comparemos el derecho al aborto a el derecho que tienen los padres a decidir sobre la educación que reciben los hijos, sus hijos. Que, por cierto, ese derecho sí que está en la Constitución española. Tampoco está el derecho al aborto en la Constitución española. Esos tres derechos, además, los que le estoy comparando, están en la Constitución española, no el derecho al aborto. Y empecemos a comparar. Si le molesta que haya discrepancias y que la gente discrepe respecto al derecho de las mujeres a utilizar su propiedad, que es su cuerpo, ¿por qué ustedes apoyan a todos estos grupos que impiden a los ciudadanos a recuperar sus propiedades, como una casa? ¿Por qué están a favor de los inquiocupas y de los ocupas? ¿Por qué permiten que no se puedan recuperar bienes de las personas con algaradas? Si ustedes están a favor del aborto, ¿por qué cuando la gente libremente quiere ir a una corrida de toros a ver cómo se mata a un animal, no cabe la menor duda, un ser vivo, ustedes están a favor de que en las puertas de los tendidos, de las plazas de toros, se aglomeren animalistas y asociaciones y griten asesinos y cosas por el estilo a los que van a disfrutar de una corrida de toros? Y sin embargo, ve mal que personas sin ánimo de lucro quieran informar a las mujeres que están acudiendo a los centros abortistas sobre lo que van a realizar. Pero de eso vamos a hablar después, de la información que dan. Sigamos comparando. ¿Por qué están ustedes a favor del aborto y no están a favor de que los padres puedan decidir sobre la educación que reciben sus hijos? Yo le he escuchado a usted, señor Centella, que los hijos no son de los padres. Si los hijos no son de los padres, ¿me puede decir qué derecho tiene una mujer sobre el cigoto o el feto? Entonces, ¿por qué se puede abortar? ¿En qué se basa? ¿Sabe cuál es el problema, señor Centella? El problema es que el aborto es el testimonio de un fracaso. De un fracaso de la sociedad en eso, en ser sociedad. Cuando una mujer va a abortar, independientemente de lo que crea que tiene en su útero, lo que está haciendo es abortar el desarrollo de la vida humana. Si una sociedad, la única alternativa que le da a las mujeres es el aborto ante los problemas que le acechan y por los que se siente incapaz de llevar adelante esa vida humana, ¿qué dice de la sociedad? ¿Qué dicen las leyes respecto al aborto? Pues usted también lo señala en su texto y dice que las mujeres tienen el derecho a decidir de manera libre y responsable sobre su maternidad y el derecho a acceder a la información y la educación que les permita ejercer esos derechos. En base a ese derecho, esas personas
que no gritan, ni crean alboroto, ni agreden a nadie, simplemente están allí para mostrar una salida a esas mujeres y sobre todo para mostrar lo que tienen en su interior e informar si quieren ser informadas, porque a nadie se le obliga a recibir esa información, no es más que cumplir el derecho y ayudar a que las mujeres puedan tener ese derecho a la maternidad de forma informada y con una educación que les permita ejercer el derecho. Nosotros, señor Centella, llevamos una moción en este pleno, de la que vamos a debatir en la siguiente media hora probablemente. Y me va a gustar a mí escucharle, oír, hablar sobre las ayudas que recibe y las políticas que hay para fomentar la natalidad en nuestro país. Y las ayudas que tienen esas mujeres a las que se les da la opción de abortar, porque no tienen opción alguna, porque no tienen suficientes ayudas. Pero claro, nuestras conciencias, señor Centella, están limpias. Al final son ellas las que toman la decisión. Al final la responsabilidad es de ellas. Nosotros no les ayudamos. Son ellas las que eligen ser madres o no. Y son ellas las que tienen que soportar la carga de serlo. Si lo eligen ellas, nosotros no tenemos más responsabilidad. Eso, señor Centella, es injusto para las mujeres. Tener... se me ha ido el hilo. Se me ha ido el hilo. Pensaba que iba a salir por ahí algo y... en fin, nosotros estamos en contra de esta moción porque estamos a favor de la vida y estamos a favor de la mujer y de que la mujer pueda completar con todas sus garantías su dignidad y su forma de vida como quiera. Y desde luego no estamos a favor de que en las instituciones se politice y se incentive con políticas de género el borrado del sexo femenino y de la maternidad, sobre todo en un país en donde la natalidad es de las más bajas del mundo. Y voy a decir una cosa que iba a decirla según terminase la exposición, pero como se me ha ido, pues no me resisto a decirlo. Nosotros hemos adelantado este pleno a este jueves porque el jueves que le tocaba el pleno es Jueves Santo. Y me va a gustar a mí ver cómo mucha gente se va a posicionar delante, detrás y debajo de tronos para lucir palmito. Y nosotros, al menos yo personalmente, no creo que sirva de nada rezar como cristianos y votar como ateos. No lo digo por usted, señor Centella, porque sé que usted ni se acerca y en eso es muy coherente. Pero otros no tanto. Por favor, ruego silencio, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Mann. Por favor, señor Navas. Sí, muchas gracias. Y hablando de coherencia, señora Mann, les recuerdo que yo hice la mili y juré la bandera. Aquí algunos que son muy patriotas no han hecho la mili o incluso solicitaron en su día ser objetores de conciencia. Lo digo por eso de la coherencia. Pues evidentemente ir detrás de una imagen es tradición y podrás creer más o menos, pero una cosa es la tradición y otra cosa son los derechos sociales y avances que hemos conseguido
a lo largo de los años, y son muchos. Y precisamente esta mañana salió un artículo de Lancet, que es una revista científica, que decía que una de las circunstancias o razones por las cuales la natalidad estaba en riesgo es por el cambio climático. Algo a lo que ustedes niegan. Y lo dice una revista científica, no lo dice Víctor Nava. Esta mañana ha salido el estudio y habla de las múltiples causas que están provocando una bajada de natalidad en el mundo, y una de las causas es el cambio climático. Pero además leí un artículo de The Lancet que dice que un estudio mundial revela que hay más interrupciones del embarazo donde es ilegal o se criminaliza el aborto. ¿Le suena? No. Bueno, pues ocurre que en los lugares donde está prohibido, pues precisamente hay más interrupciones del aborto. Y le digo que sí le suena porque en la España de los años 80, cuando estaba prohibido el aborto, quien abortaba era precisamente la gente que podía ir a Londres. Y se daba la casualidad de que, segmentando la población, eran personas de ultraderecha, quizá, porque tenían la posibilidad y los medios económicos de irse fuera a abortar. Entonces me parece un ejercicio de cinismo brutal el que hacen ustedes a veces, ¿no? Porque ha dicho usted la facilidad de ver las cosas de los demás. Muchos de los derechos que hoy disfrutan o que disfrutamos en este país estuvieron controvertidos y condenados por la derecha. Y le hablo del divorcio, sin ir más lejos, al que la derecha votó en contra porque no lo veía bien. O le hablo del matrimonio homosexual, que también la derecha votó en contra en su día. Y hoy vemos cómo se casan, afortunadamente. O la ley del aborto. La única diferencia es que gente con poder adquisitivo importante podía hacerlo, porque se iba a otros países, y la gente humilde y trabajadora de este país no podía hacerlo. A partir de que el derecho se abra a todo el mundo, un derecho social que tienen otros muchos países, que no es una cosa de España nada más. A partir de que se abra el resto del mundo, resulta que ahora todos nos aprovechamos de esos derechos. Como hace unos días hablamos del 8M y decía una concejala de este plenario, gracias a las leyes actuales de igualdad me puedo sentar en este plenario. Claro, a una ley socialista, la 3/2007, la ley de igualdad, que la derecha no quiso votar a favor y que además defendía la paridad en la representación, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, muchas leyes que ustedes demonizan producen unos derechos de los cuales ustedes luego se benefician, ¿no? Por eso digo que a veces ponernos frente al espejo tiene esa circunstancia, ¿no? Y lo digo para todos, Yo sí soy un firme convencido del feminismo, creo que es un movimiento que está transformando la sociedad. De hecho, yo cuando fui alcalde fui concejal de igualdad, porque quería que así se viera a la ciudadanía de que era algo importante, y creo que un derecho social conseguido, y que es una cuestión que ha defendido el feminismo, como es el aborto, pues tiene que tener todas las garantías posibles. Y eso es fruto de las sociedades modernas. Al igual que creo que tiene que haber una perspectiva de género en tanto en cuanto no seamos capaces de ver con la suficiencia suficiente que existe una brecha de género. Y por eso tiene que haber en las políticas que se aplican una perspectiva de género. Por eso nosotros estamos de acuerdo en la moción que presenta el señor Centella, porque creemos que cuando se simplifican actos administrativos para eliminar esa perspectiva de género, lo que estamos haciendo es vulnerando derechos. Y fijaros algo tan sencillo como la subida del salario mínimo interprofesional. La subida del salario mínimo interprofesional, que en este país ha avanzado considerablemente en los últimos años, a quien realmente beneficia es a la mujer. Y beneficia a la mujer porque la brecha laboral es mayor en la mujer. Las mujeres ganan por el mismo trabajo que los hombres hasta un 20% menos. Y eso está demostrado con datos del INE. Ahí no hay ningún tipo de truco, ni trampa, ni cartón. Y que se suba el salario mínimo interprofesional beneficia a quienes menos ganan, en este caso a las mujeres. Y que las cuidadoras o que las asistentas del hogar tengan derecho a la seguridad social y que se les suba su salario conforme una ley, beneficia precisamente a las mujeres, porque es un sector que está nada masculinizado y donde la mayoría del personal son mujeres. Por eso creo que este tipo de medidas, que lo que hacen es recortar derechos en el feminismo, deberíamos de combatirlas, todos a una, sin ningún tipo de distinción ideológica. Porque al final, cuando el derecho se consigue, lo disfrutamos todos. ¿Cierto? Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor de lo que propone el señor Centella. Muchas gracias. Gracias, señor Nava. Señora Trujillo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, señor presidente. Para empezar, me hubiera gustado que las mujeres de esta corporación municipal
bueno, en mi caso no es porque como grupo de gobierno voy a ser yo que voy a defender y voy a hablar sobre esta moción, pero que vosotras las mujeres de la oposición hubierais defendido o debatido esta moción, porque estamos hablando de nuestro cuerpo, estamos hablando de nuestras decisiones y creo que nosotras somos las que debemos hablar de ello. Pero bueno, tengo un poco que deciros a todos, pero me voy a centrar en lo que ya había yo preparado. Los derechos sexuales y reproductivos se protegen pues, tanto en las conferencias como ha dicho el señor Centella, como las que han nombrado, en los comités de la ONU, el Parlamento Europeo, nuestra propia ley orgánica que defiende el derecho al aborto, la Junta de Andalucía con la Ley 9/2018 y, por supuesto, que hay mucho que trabajar. Hay mucho que trabajar, hay consensos que tenemos que alcanzar, pero siempre es con la unión de todos. Y hoy precisamente hemos visto que algo pues, tan bonito, que deberíamos estar todos unidos y luchar por ello, pues hemos visto como habéis acabado hablando, en mi punto de vista, de tonterías que nada tienen que ver. Nada tienen que ver con este debate. Pero fíjese, estoy cansada de que los grupos de izquierdas, en este caso, os creáis abanderados de las causas sociales. Todo lo que se ha conseguido en España ha sido por los ciudadanos y por la sociedad en su globalidad. Y yo ya estoy cansada de que los grupos de izquierda digan hemos sido nosotros y hemos sido nosotros. Todos hemos sido parte de esa evolución de España. Lo único que conseguís con eso es precisamente la división, es crear grietas y diferencias entre la población. Y para estas cosas, para conseguir los derechos, para avanzar, para conseguir la igualdad, debemos estar todos unidos. Nadie ha dicho que se vaya a eliminar o derogar la ley orgánica que desde 2010 reconoce la libertad de la toma de decisión sobre la práctica del aborto. Nadie lo ha dicho. Y voy ahora punto por punto de la moción. En el primer punto habla de coaccionar, de aquellas entidades o asociaciones que la Junta de Andalucía subvenciona con dinero público y que se encargan de coaccionar, insultar en centros de salud o donde vayan las mujeres a abortar. La Junta de Andalucía subvenciona a entidades para que informen a aquellas mujeres que quieren abortar y tienen derecho a informarse sobre cómo tienen que hacerlo, pero también tiene la otra parte, que es informar para aquellas mujeres que por distintas circunstancias de la vida pues no tengan la capacidad, no tengan los recursos, tengan miedo porque su familia vaya a rechazar el embarazo y estas asociaciones le ayuden a llevar el embarazo adelante. Pero si de todas maneras pues algún ciudadano ha visto o ve que en esos centros médicos se coacciona o se insulta, solo tiene que llamar a la policía y denunciarlo, porque para eso están los cuerpos de seguridad. Es informar, no coaccionar ni insultar. La Junta de Andalucía abre las subvenciones a los colectivos que ayudan a mujeres que quieren continuar con su embarazo y por sus circunstancias se sienten asustadas, desamparadas o no tienen recursos. Espero que ayudar a esas mujeres que están en la otra versión o en la otra parte, que quieren ser madres, no sea ningún delito. Referente al segundo punto, pues tengo a la fiscalización externa y demás, tengo que decir que no es verdad que no se elimina la Comisión de Impacto de Género en los presupuestos. Solo se sustituye por una subvención continua con una visión completa e integradora. Que no se suspende la obligación que tenía la Cámara de Cuentas de fiscalizar el cumplimiento, sino que se refuerza la independencia del organismo para que cumplan con su objetivo. Que se seguirá realizando el informe de perspectiva de género que acompaña los presupuestos de cada año por parte de la Consejería de Economía. El otro día se lo escuché a Carolina España en la Junta de Andalucía, y que se asegurará que todas las consejerías cumplan con la normativa de género a la hora de elaborar
sus presupuestos. Entonces, en resumen, que no se elimina la perspectiva de género, que se amplía desde ahora el análisis permanente, constante y actualizado y que se trabajará la perspectiva de género de manera global y que se implementará siempre. Después, es que no sé ni por dónde empezar. Porque yo como mujer, a mí nadie, ni una mujer, ni un hombre, ni ningún pensamiento me va a decir lo que tengo que hacer con mi cuerpo si en algún momento me quedo embarazada y quiero decidir con el embarazo o si no quiero decidirlo. Gracias a Dios la ley nos da la libertad para poder hacer lo que queramos. Entonces, dejémonos ya de manipular y dejémonos ya de demostrar ante las cámaras como que las mujeres actualmente, gracias a Dios, tenemos esa libertad. Y si yo en algún momento me ocurre, o puede ser que muchas jóvenes pues, que se queden embarazadas por su inexperiencia, porque no tienen conocimiento, información, démosles la libertad de que hagan lo que quieran, ¿vale? Estoy a favor de proteger la vida, pero estoy a favor de proteger a la mujer que decida sobre su propia vida, sus posibilidades y sus capacidades. Y con esto ya termino. Gracias. Vamos a votar en contra. Gracias. Gracias, señora Trujillo. Para cerrar, señor Centella. Sí, señor presidente, con rapidez, porque hay cuestiones en las que no vamos a entrar. A esta altura de siglo en nuestro país no vamos a entrar al debate de aborto sí, aborto no, porque eso afortunadamente nuestra sociedad lo tiene ya superado. Yo no me voy a poner, salvando las distancias, no me voy a poner a debatir con el Ku Klux Klan sobre el derecho de las personas negras, porque eso está ya superado por la sociedad. Y la propia sociedad, la española y gran parte de la europea y en muchos países del mundo, tienen superado ya el que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su maternidad, en unos países con unos supuestos, en otros países en otros. No voy a entrar en eso. Lo que sí es verdad, señora Mann, es que las personas de orden y con posibles pues llevaban a sus niñas a Londres, como le han recordado, y las personas con bajos recursos llevaban a sus niñas a clínicas, en algunos casos donde las condiciones sanitarias eran más que complicadas. Yo personalmente en los años 80 y en mi organización política teníamos contacto con clínicas clandestinas que cumplían una serie de requisitos mínimos, y cuando venían a nuestras sedes familias con estos problemas, los ayudábamos al margen de la legalidad. Pero ya les digo que no voy a entrar a debatir en una cuestión que la sociedad española tiene ya superada y que más propio del paleolítico que de otra cosa el debate. Francia acaba de introducir la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo en su constitución, y ese es el camino. Y ahí es donde nosotros vamos a intentar dar los siguientes pasos para que en nuestro país también la Constitución blinde a las mujeres para tener esa capacidad por lo que pueda ocurrir y porque es un derecho que debe ser constitucional. Mire, el problema de todo esto tiene mucho que ver con la irrupción de Vox. Primero con la historia. Yo sé que a ustedes les molesta. Les molesta, yo lo entiendo. Porque ustedes son como de diésel, ¿no? Para entender los avances sociales necesitan décadas. Pero bueno, afortunadamente llega un momento en que lo reconocen. Pero es la realidad histórica. No hay ni un solo derecho social en cuestión del ámbito de la mujer o en otras cuestiones que haya venido de manos de la derecha. Ninguno. Eso es historia. El voto. Es historia. Eso es historia. Se lo han recordado aquí, el divorcio, la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio gay, homosexual. Esta cuestión es curiosa, yo la quiero recordar porque casi nos reímos. 2 semanas después, o 3, o 4, no recuerdo muy bien, de que el Partido Popular llevara al Tribunal Constitucional el matrimonio gay, el señor Maroto se estaba casando. Y las personas que habían puesto el recurso ante el Constitucional lo estaban acompañando, como el señor Rajoy. Y 3 semanas antes habían interpuesto en el Tribunal Constitucional que se declarara inconstitucional el matrimonio homosexual. Y 3 semanas después, el señor Maroto, con todo su derecho y ole sus pantalones,
pues se casa con la presencia de toda la dirección de su partido. Pero verá, y voy terminando. Cuando en 2019 el que obtiene el segundo resultado de las elecciones, el señor Juanma Moreno, se alía con el tercer partido para gobernar y necesita el apoyo del quinto, que en este caso es y era la ultraderecha, pues eso tiene unos peajes. Y en esos 4 años el gobierno de la Junta de Andalucía tuvo un peaje por su extrema derecha, por su ultraderecha. Y una de las cuestiones que la fuerza política Vox le puso como condición al señor Moreno Bonilla para gobernar es que tiene que dar subvenciones a estas organizaciones ultracatólicas. Fue una de las condiciones. Hubo más condiciones. Otra de las condiciones es eliminar las subvenciones a casi todas las entidades feministas de Andalucía. Hasta 241 asociaciones que antes eran subvencionadas dejaron de ser subvencionadas. Se quedaron en 71, de 300, tengo por aquí el dato, de 312 proyectos feministas se quedaron en 71, porque Vox le obligó a ellos si querían ocupar la presidencia de la Junta de Andalucía. También le obligaron a crear el teléfono sobre la violencia intrafamiliar. Fue obligado por Vox, un teléfono que prácticamente no ha tenido llamadas y que las pocas que ha tenido, quiero recordar el dato, no sé si lo tengo apuntado, que ni siquiera llega a 1,5 al día, y más del 80% de las que ha tenido han sido derivadas a otros servicios que ya existían, como la violencia de género. Bueno, pues todo eso eran unos peajes, que además dirigentes del Partido Popular en los pasillos del Parlamento lo reconocían. Si queremos gobernar necesitamos el apoyo de Vox, y Vox siempre, cuando tiene que pasar algo, lo primero que pide es que se rebajen las políticas de igualdad. Siempre. Lo hemos visto en estos momentos que están ocupando puestos importantes en comunidad autónoma. Su primera medida es rebajar las políticas de igualdad. Tienen esa obsesión misógina que le viene de antaño. Y en esos 4 años había dirigentes del Partido Popular con cierta confianza que te decían es que si queremos gobernar tenemos que pagar este peaje. Pero es que ese peaje ya no existe. Que es lo que me extraña. Señores y señores del Partido Popular, ya no tienen ese peaje. Ya no necesitan a Vox. Pero las políticas se han mantenido. ¿Y por qué se mantienen las políticas? ¿Por qué? Si ya no se tiene ese peaje. Y lo que intentamos con esta moción y con otras cuestiones es que el Partido Popular en Andalucía, independientemente de lo que opine por sí, rompa esas cadenas que sí tuvo durante 4 años y que ya no las tiene. Que ya no las tiene. Y mire, por terminar, porque yo imagino que usted sabe quién es y qué es el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, que viene recogida en la ley, donde tiene una serie de funciones, que yo no les quiero tampoco abrumar, tiene una composición, que estaba la presidencia, la persona titular de la presidencia de la Junta de Andalucía, hay cargos institucionales y después hay 26 vocalías que son de asociaciones de mujeres de toda Andalucía, 26 personas. Y permítame que le lea, para terminar, el comunicado que han sacado antes del 8M esas asociaciones. Las 26, por unanimidad, todas. Déjeme que se la lea. El gobierno del Partido Popular borra de un plumazo a través de un decreto ley todo aquello por lo que venimos trabajando para conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres, desde la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, en donde se incorpora un nuevo mecanismo de actuación denominado Gender Mainstreaming, o transversalidad de la perspectiva de género. Esto es, la incorporación de la sensibilidad de género como una herramienta para el diseño, la ejecución y la evaluación de todas las políticas públicas. Desde entonces, nunca en Andalucía se había producido un retroceso de esta magnitud. Se refiere al decreto que hacíamos referencia antes, que sí es verdad que recorta y para simplificar quita derechos, como le he dicho anteriormente y como denuncian. Concluyen el comunicado diciendo: estos mecanismos de control que el gobierno de la Junta de Andalucía elimina mediante decreto,
lo dicen las feministas, las asociaciones de mujeres. Nosotros lo único que hacemos es hacernos eco de lo que dicen ellas, las 26 asociaciones de mujeres. Estos mecanismos de control que el Gobierno de la Junta de Andalucía elimina mediante decreto son los que nos permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad entre mujeres y hombres. Su eliminación supone una importante regresión en las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres. Fin de la cita. 26 asociaciones de mujeres, todas las que componen el Consejo de Participación de la Mujer. Todas. Todas. Sin excepción. El movimiento feminista que se manifestó, que nos manifestamos el otro día en las calles. Y por terminar, porque yo creo que usted lo sabe bien, y no es posible, porque lo decíamos antes, ni nadie hace todo bien, ni nadie hace todo mal. Y seguramente la Junta de Andalucía también comete errores, o falta de apreciación. A nosotros no nos duelen prendas, se nos ha criticado incluso aquí, exigirle a nuestros compañeros de Madrid que tienen tareas de gobierno que hagan determinadas cosas. Pero ustedes que no les vienen nada más que defender a algunos de la Junta sí o sí, en cualquier cosa y de cualquier manera. Y es verdad que el subvencionar entidades ultracatólicas antiabortistas fue un peaje de Vox, que ya no necesitan. Y lo que van a hacer a esas puertas de las clínicas es a coaccionar. Porque la propia sanidad pública, porque la propia entidad de mujeres, porque Cáritas y un montón de entidades, Cruz Roja, acompañan a las mujeres que quieren ser madres sin ningún tipo de problema. Ya existe, desde lo público y desde lo público-privado. Ya existe esa información, ese acompañamiento, esa ayuda, ya existe. Lo vamos a poner en manos de aquellas personas que lo que quieren es coaccionar y que están llamando asesinas a las mujeres que acuden a esta clínica de interrupción del embarazo. En manos de esa persona vamos a poner la información. Gracias, señor Centella. ¿Quiere un segundo turno? ¿Sí, señor Armand? Venga. Bueno, no me ha contestado, señor Centella. No me ha dicho qué diferencia hay entre una cosa y la otra. No me ha dicho qué diferencia hay entre los piquetes que están a la puerta de las viviendas de la gente, o que están a la puerta de las corridas de toro, o que están a la puerta de... Bueno, no, perdón, o los que van a los institutos a enseñarle cosas que, en nuestra opinión, no tendrían por qué escuchar los niños, y las personas que están informando a las mujeres que quieren abortar. ¿A usted le parece bien que lo hagan unos y no le parece bien que lo hagan otros? No lo entiendo, señor Centella. Me tendrá usted que explicar, porque informar es informar. Hombre, con educación, ¿no? Y estamos de acuerdo, nadie debe ser insultado, todo el mundo debe ser respetado, pero estamos hablando de que esas personas están informando. O igual es que le gusta a usted que haya algarada, como ocurre en los desahucios y con los animalistas en las corridas de toro y tal y cual. No sé. Pero en principio, si ocurriera lo que usted dice, todos los días aparecería en las noticias recurrentemente eso, porque todos los días están ahí para informar a las mujeres que quieren abortar. En cumplimiento de la ley, además, porque es que la ley así lo dice. Las mujeres tienen derecho a su maternidad y a ser informadas, etcétera, etcétera. ¿Que ya lo hace la administración? No me haga reír, señor Centella. ¿Qué es lo que hace la administración? Vamos a asuntos sociales y preguntamos cómo pueden ayudar a las mujeres y cuántas veces tienen que mandar a las personas que van en pos de ayuda a asuntos sociales al tercer sector, a asociaciones que están ahí también para ayudar. En fin, me parece que sus argumentos son, bueno, pues sus argumentos, tenues, muy tenues.
Yo, señora Trujillo, respeto a todas las mujeres. Y las decisiones que toman las mujeres son sus decisiones. Puedo no respetar lo que hacen, porque una cosa es respetar a la persona y otra cosa es respetar lo que dice o lo que hace. Son dos cosas distintas. Pero yo estoy seguro, absolutamente seguro, que coincidirá conmigo en que el aborto es un fracaso. Yo no conozco, y conozco mujeres que han abortado, pero no conozco ninguna mujer que se vanaglorie de ello. No le voy a decir que se arrepientan de ello. Algunas sí. Las que yo conozco, la mayoría. Pero hay algunas que no. Pero todas abortaron porque cuando abortaron no tenían opción. O sentían que no tenían opción. Y si eso sucede es porque no hay acompañamiento. Porque las políticas de las administraciones están más centradas en borrar con el género a la mujer, la maternidad, que en ayudar realmente a las personas a salir adelante. En España hay el orden de 100.000 abortos al año. Eso es una barbaridad. 100.000 abortos es el 25% de la natalidad en este país. Es una barbaridad. Y no hay, y lo veremos en la siguiente moción, ninguna política de ayuda a la natalidad. Tenemos un problema. Si no queremos verlo, si lo que queremos tapar es diciendo que es un derecho de las mujeres, pues le hemos dado a las mujeres una patata caliente. Es como la patata caliente que le ha dado la Junta de Andalucía a los ayuntamientos con el tema de la regulación de las viviendas turísticas. Porque las mujeres se tienen que responsabilizar de la vida y la muerte de futuros seres humanos. Eso es muy trágico. Eso es muy trágico. Eso es muy trágico. Nosotros estamos en contra de que se politice y de que la vida se politice. Estamos en contra de que las mujeres desaparezcan bajo eslóganes de igualdad, que en realidad no les están haciendo iguales. Les están haciendo más difícil la vida. Y por eso nosotros votaremos y seguiremos votando en contra de esto. Pero respeto a todo el mundo. Gracias, señor Armán. Señor Navas. Uy, es que lo que ha dicho da para hablar mucho. Quizás más políticas de conciliación, a las que ustedes votan en contra, en lugar de tanto acompañamiento. Y ya le voy a explicar también la diferencia de los piquetes que se ponen en una plaza de toros en contra del maltrato animal, del maltrato a lo que es el aborto que una mujer puede decidir dentro de la legislación y dentro de que es un derecho. Y ya hablaremos si cada cual entiende que el feto tiene o no conciencia, pero es el cuerpo de una mujer y decide ella, no decidimos los hombres. Para empezar, ¿no? Decide la mujer, no decidimos los hombres, en base a una ley que se ha hecho gracias a un movimiento feminista. El feminismo es igualdad, no es discriminación del hombre, ¿eh? Eso téngalo usted presente, ¿eh? Yo le quiero responder, antes ha dicho la concejala que por qué no intervenía ninguna mujer. Nosotros le hemos hablado en nuestro grupo, si intervenía una mujer o intervenía yo, que fui concejal de igualdad. Siempre hemos pensado que para que el feminismo avance necesita de hombres que sean referentes para lanzar el mensaje. Y por eso he defendido yo esta moción, no por otra cosa. Hace pocos días predicabais, precisamente vosotros, que el hombre tenía que estar al lado vuestra. Ahora lo cuestionáis. Entonces quiero dejar claro que nosotros hemos decidido en igualdad y en libertad, que era yo quien defendía esta moción, ¿vale? Y luego posiblemente lleva razón en una cosa. Nosotros no abanderamos, ¿no?, como dice, la lucha por la igualdad, por el feminismo, cosa que a lo mejor le puede molestar a la derecha. Bueno, no sé si lo hizo la izquierda. Sí, lo hizo la izquierda porque la aprobó la izquierda, pero sí es cierto que los ciudadanos eligieron a la izquierda para sacar adelante una serie de derechos, y que vosotros, que el Partido Popular, no solo
votasteis en contra o no votasteis, sino que además lo llevasteis al Tribunal Constitucional. La ley del aborto. La habéis llevado al Tribunal Constitucional. La ley de igualdad. La llevasteis al Tribunal Constitucional. O la ley del matrimonio homosexual. Ahora, afortunadamente, todos disfrutamos de esos derechos. Pero al principio os costaba asumir que son derechos para la ciudadanía. Y cuando, como bien ha dicho el concejal Pablo Centella, habíamos superado ese debate y había una unanimidad o una unidad de acción o un consenso en determinadas políticas, llega el negacionismo. Llega el negacionismo porque hay un nicho de mercado, al final esto hay que estudiarlo también como si fuera a veces un poco de marketing, donde en ese nicho de mercado, pues como quizá hay personas que siguen entendiendo que la mujer tiene que estar en la cocina y que la mujer no puede trabajar y que si tiene un niño y no hay políticas de conciliación, lo que tiene que estar es en su casa y no haciendo otro tipo de cosas, pues como hay un público para eso, pues aparecen fuerzas políticas que defienden eso. Y lo peor es que vosotros a veces los abrazáis y os echáis en brazos de ellos. Teníamos un consenso y un acuerdo de sociedad. Todo el arco parlamentario para defender el feminismo y a partir de ahí ya nos olvidamos de si la bandera la llevaba a la izquierda o la llevaba a la derecha, pero es que vosotros echáis en brazos de ellos cuando os interesa. Hay comunidades autónomas donde gobernáis y habéis suprimido la Consejería de Igualdad. Hay un ayuntamiento muy cercano de aquí, el de Mijas, donde no hay Concejalía de Igualdad. Y ahora que supone un recorte de derechos este tipo de acciones, donde vais a eliminar la auditoría externa de perspectiva de género. No, es que nos la quitamos porque supone un coste y ya la hacemos nosotros que estamos dentro. ¿Vale? Ahora se puede hacer. Ahora hay una economía que funciona, el PIB crece, pero el día que lleguen los recortes y lo hagáis desde dentro, ¿dónde va a llegar el primer recorte? Yo os lo digo, en políticas de igualdad. Y todo lo que se ha avanzado en los últimos años para conseguir una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, y lo digo convencido, tanto en salario, en conciliación, en representación, en todos los ámbitos de la vida, pues con sutilezas de este tipo se van dando pasitos hacia atrás. Y lo peor es que a veces estáis de acuerdo, sin daros cuenta. Porque con eso de decir, no, las mujeres decidimos lo que queramos. Hombre, las mujeres decidid lo que queráis si tenéis el apoyo de toda la sociedad. Porque para sacar estas leyes adelante ha hecho falta el apoyo de toda la sociedad. ¿Me explico? Y eso es lo que estamos tratando de defender aquí. Y estamos tratando de haceros ver, de abriros los ojos, de que este tipo de cambios suponen un recorte de los derechos. Por eso me sorprende que defendáis con una mano el feminismo y con la otra votéis en contra de esta moción. Eso es lo que no alcanza a entender. Y eso son las incoherencias. Y son incoherencias como las que he dicho antes, como la ley del divorcio, o la ley del aborto inicial, o la ley del matrimonio homosexual, o la ley de igualdad, o otro tipo de leyes que en su día estuvisteis en contra, pero que hoy disfrutáis de esos derechos. ¿Vale? Muchísimas gracias. Señora Trujillo. Sí, claro, por supuesto. Bueno, que lo que venía a decir al final con la moción es que no somos nadie ni para prohibir ni para entorpecer pues, el derecho a la información y a la libre expresión que pueden ofrecer distintas asociaciones. Eso para el punto 1 y para el punto 2, la fiscalización, ya he dicho y he justificado lo que va a hacer la Junta de Andalucía referente pues, a la perspectiva de género, a la fiscalización y a todo lo demás. Pero quiero decir antes, y espero que ya con esto sigamos adelante con el Pleno, quiero decir antes de nada que nosotros en algunas ocasiones podemos abrazar a partidos de un lado y de otro. También fuimos con Izquierda Unida, gobernamos el Ayuntamiento de Pizarra, por ejemplo. Decir que vosotros los del PSOE abrazáis a partidos del País Vasco que han sido asesinos y no por eso os vamos a llamar asesinos. ¿Vale? Por ejemplo, pero por ejemplo. Deciros también que cuando, por ejemplo, en el despacho de la Casa de la Cultura de Igualdad aparece una asociación, jamás le pregunto a quién vota, si es de derecha, si es de izquierda, simplemente ayudo como puedo. Ayudo como puedo y creo que se ha demostrado en la última semana con el 8M, las cosas que hemos organizado y todo lo demás. Ayudo como puedo sin preguntar a quién vota, porque creo que eso es privado y lo protege la propia Constitución. ¿Qué me gustaría, por ejemplo, que también trajerais a este pleno como moción? Pues me gustaría que trajerais
que el personal de igualdad de los centros educativos que se subvenciona con el Pacto de Estado no solo recibiera 300 euros al año, por ejemplo. Porque con 300 euros al año, díganme qué material curricular o qué programa pueden realizar en un instituto que puede contar hasta con 700 o 800 alumnos. Poco y escaso con 300 euros al año. Pero es más, creo que en estos días lo iremos sacando poco a poco. A mí lo que me interesa de la Concejalía de Igualdad es ir sacando programas, ayudas, que las mujeres se sientan informadas, talleres. Y, por ejemplo, en unos días, junto con la Fundación Márgenes y Vínculos, vamos a presentar un servicio nuevo que subvenciona la Junta de Andalucía para las mujeres víctimas de violencia de género, para la atención integral y el acompañamiento para la inserción sociolaboral. También decir que el Ayuntamiento de Benalmádena, en especial la concejalía de mi compañera Aura Peralta, va a subvencionar a FESOL para que realice un programa de prevención, de atención e intervención con mujeres con problemas de salud mental víctimas de violencia de género. Eso es lo que a mí me preocupa, porque yo creo que en ningún momento en esta moción cabe la menor duda de que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Entonces, entendiendo eso, justificando el punto 1, justificando el punto 2 y todo lo que acabo de decir, yo ya, por favor, pediría que pasáramos a otro punto y continuara el pleno. Muchas gracias. Sí, señor Centella. Sí, debo preguntarle, porque no lo he dicho bien. Una asociación. La de Benalmádena FESOL es la que va a hacer los programas. Y la Fundación Márgenes y Vínculos tiene sede en Calle Ollerías, en Málaga, pero sus orígenes pertenecen a Cádiz, a los barrios. Sí, señor Centella. Gracias, señora Trujillo, por la intervención. A la derecha ultra hay que dejarla hablar, si ella misma se descalifica. No voy a perder tiempo, porque al final entra en su juego. Si al final son fruto de lo que son, de una coyuntura política muy determinada, dominada por las banderas y la inmigración, pero esa coyuntura, seguro, estoy convencido, porque confío en la sociedad española, acabará pasando y la propia sociedad devolverá a la derecha ultra a las cuevas desde donde nunca debieron salir, a las cuevas políticas, por supuesto. En estas manos no podemos dejar, señoras del Partido Popular, que orienten. ¿Cómo vamos a dejar en manos de las chicas que van, como van, con todas las dudas del mundo, a que le llamen que si abortan son asesinas? Que es lo que hemos escuchado aquí. ¿Cómo pueden ustedes decir que es normal, que deben de informar todo el mundo? No, perdón usted. ¿Dejamos a los pederastas que informen sobre la pederastia? No, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Cómo vamos a poner en manos, cómo vamos a dejar en manos, es un delito coaccionar también, cómo vamos a dejar en manos de aquellas entidades que llaman asesinas a las mujeres a que informen? Porque no informan, coaccionan. Es lo que denuncian el 100% de las asociaciones de mujeres. Y en esto la Junta no está acertando. No está acertando. Y acabo, una de las cuestiones, yo creo que más importantes de las que he dicho, ¿por qué siguen manteniendo esas políticas que se las impuso Vox, cuando Vox ya no cuenta en la ecuación política? ¿Por qué la sigue manteniendo el Partido Popular? Muchas gracias, señor Centella. Vamos a proceder a lo que es la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Ninguna abstención. Vamos a continuar con lo que es la sesión plenaria y pasamos al punto número 8, moción del Grupo Municipal Vox sobre ayuda específica para las familias numerosas. Señor secretario. Con los votos a favor del Grupo Vox y la abstención de los grupos PP, Izquierda Unida Podemos y PSOE, se dictamina favorablemente. Señora Mann. Muchas gracias, señor presidente. Qué diferente esta moción de la anterior, ¿no? Aquí vamos a hablar de algo más positivo.
Voy a dar lectura a la moción y después comentaré un par de cosas. Para Vox, la familia debe ser el centro de todas las políticas públicas. En este sentido, nos encontramos con que la falta de apoyo económico e institucional ha ido relegando e invisibilizando a la familia y privándoles de los medios humanos y materiales necesarios para su prosperidad. Más aún en un contexto de emergencia económica y social, con los precios desorbitados de la energía, los suministros básicos y la vivienda. Cada vez son menos los padres que, debido a la crisis social y a la debilidad de la economía en la que nos encontramos, optan por tener una familia numerosa. Las mujeres españolas tienen de media 1,2 hijos. Es la tasa más baja de España y de las más bajas del mundo. Fíjense que la más baja es la de Corea del Sur, que es de 1,1 hijos. En España la tasa de pobreza de las familias numerosas españolas con 3 o más hijos es del 43,9%. Esta casi triplica la pobreza de los hogares sin menores a cargo de la Unión Europea, que es del 16,8%. El aumento de los precios en los productos básicos, el encarecimiento de la vivienda, la precariedad laboral, los bajos salarios, el paro, que es especialmente alto en Andalucía, dificultan a las parejas tomar la decisión de conformar una familia y mucho menos numerosa. Esto afecta directamente a nuestros jóvenes, que atrasan su edad de emancipación y, como consecuencia, la edad de formar una familia. En un país con una elevada tasa de paro juvenil, de nuevo especialmente en Andalucía, donde alcanza sus cifras más altas de toda España, la formación de familias con hijos es todo un reto, y más aún, como he dicho, las numerosas. Consideramos que la familia es un pilar fundamental para el desarrollo y el crecimiento de nuestra sociedad. La natalidad es fundamental para el sostenimiento del estado de bienestar, en especial el sistema de pensiones. Es, por tanto, esencial apoyar a las familias, promoviendo la natalidad y el bienestar de los hijos, y es crucial también la conciliación de la vida familiar y laboral para garantizar el equilibrio y desarrollo personal de los progenitores. Hay muchas maneras de valorar la familia, pero actualmente se ven desplegadas muy pocas. La primera forma de demostrar que la familia es respetada y querida sería empezar a tomar decisiones políticas que afectan a la sociedad con una perspectiva de familia. Por ello, consideramos indispensable la creación de un programa de ayudas económicas destinado a las familias que afrontan gastos asociados a la maternidad y paternidad desde nuestro ayuntamiento. En este sentido, el Ayuntamiento de Benalmádena, en la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles, establece en sus artículos 4, 5, 6 y 7 distintos tipos de bonificaciones, pero no existe ninguna para las familias numerosas en este impuesto. Es fundamental que los sujetos pasivos que ostentan la condición de titulares de familia numerosa puedan beneficiarse de una bonificación en este impuesto sobre su vivienda habitual, que alivie la carga financiera que soportan estas familias en nuestro municipio. Máxime, cuando desde distintos departamentos de promoción turística hablan de Benalmádena como el mejor destino familiar. Pues de lo contrario podríamos caer en la contradicción de ser el mejor destino de vacaciones familiar, pero no para vivir. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Vox propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, crear un programa de ayudas económicas municipales ineludibles, destinado a las familias que afronten gastos asociados a la maternidad y paternidad, vinculando estas al número de hijos y que puedan ser complementarias a otras ayudas otorgadas por otras administraciones. Segundo, realizar los trámites necesarios para modificar la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y establecer una bonificación del IBI de al menos el 70% para las familias numerosas. Llegado a este punto, yo quisiera agradecer al secretario de la corporación el informe que ha hecho respecto a los trámites que hay que desarrollar para realizar estas modificaciones, y muy especialmente a la concejala de Servicios Sociales, Asuntos Sociales, y a los técnicos de ese departamento por el informe esclarecedor que han realizado respecto a la situación de la ayuda de las distintas administraciones a
las familias y concretamente a las familias numerosas. De este informe técnico de asuntos sociales se desprenden dos no voy a poner un adjetivo, pero dos ideas bien claras. La primera es que no hay actualmente en España ningún tipo de política, plan o conjunto de papeles que vaya a fomentar la natalidad, a fomentar la paternidad, la maternidad y a resolver un problema tan grave como es nuestra baja tasa de natalidad en España. Hablan de que hay proyectos de leyes, pero sin duda están aparcados en las comisiones del Congreso y del Senado, mientras otros proyectos más importantes para el Gobierno, como la ley de amnistía o otro tipo de leyes que les favorecen, se aprueban fulminante y rápidamente en las Cortes, dejando a las familias relegadas, como de costumbre, a esperar mejores tiempos. Y la segunda idea que podemos sacar del informe técnico de asuntos sociales, y de hecho está en sus conclusiones, es que no es competencia municipal la realización de programas de ayudas a la maternidad mediante el establecimiento de ayudas económicas para las familias numerosas. Es decir, que lo que Vox propone realizar no es competencia de este ayuntamiento en su punto primero. Les recuerdo cuál es el punto. Crear un programa de ayudas económicas municipales ineludibles destinado a las familias que afronten gastos asociados a la maternidad y paternidad, vinculado esto al número de hijos y que puedan ser complementarias a otras ayudas otorgadas por las otras administraciones. Es decir, que por mucho que queramos aprobar esto no se puede, porque no es competencia de este ayuntamiento. ¿Y de quién es competencia? Antes hemos hablado del derecho al aborto. Antes hemos hablado de lo que se ayuda y de las opciones que tienen las mujeres ante el aborto. ¿Qué opciones tienen ante el aborto? ¿Qué ayudas reciben para no acabar abortando una vida humana? Pues en el informe dice que son escasas y dispersas y que además, en la inmensa mayoría de los casos, no superan los 3 años de edad de los niños. Las mujeres reciben ayudas hasta los 3 años de edad. A partir de entonces parece que los niños ya no son una carga económica y ya no se necesitan mayores ayudas y las familias pueden sostenerse sin necesidad de ayuda. Pero eso no es cierto, porque yo sé que todos aquí, salvo alguno, tenemos hijos y sabemos que cuanto más grandes son los hijos, más grandes son los problemas y más grande es el gasto. Y sin embargo, no hay políticas en ninguna administración que afronten este problema en su conjunto. Sí, hay zarpazos o pinceladas que pretenden acallar quizá las conciencias o tal vez poder, ante este discurso que yo estoy diciendo, contraponer que, bueno, hay una ayuda de 100 euros todos los meses a las mujeres por maternidad durante los 2 primeros años después del parto, o que hay ayudas de 600 euros al año a las familias que son familias numerosas que tienen hijos menores de 3 años, pero estamos hablando de 100 euros al mes, de 150 euros al mes, que no da, en muchos casos, ni para pagar los pañales. Y solo hasta los 3 años. ¿Y después qué? La miopía de las administraciones públicas a afrontar este problema llega hasta el punto de que, como las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y tienen derecho a abortar, si no abortan, pues es su problema.
y tendrán que hacerse responsables de no haber abortado. Eso es trágico. En el informe también expone que las familias, y concretamente las familias numerosas, pueden acogerse a las ayudas generales para las personas vulnerables, con preponderancia hacia las familias numerosas si están en situación de vulnerabilidad. En Andalucía, el 35% de los niños, se dice pronto, están en esas situaciones. El 7,9%, lo digo de memoria, pero me voy a cerciorar. El 7,8% de los niños menores tienen una privación material severa. Y eso es porque no se les ayuda. Pero cuando se les ayuda es cuando ya es tarde, cuando ya están en esa situación vulnerable. ¿Cuántas familias hay en Andalucía y en España que, sin llegar a ser consideradas personas vulnerables, rozan esa estadística? ¿Cuántas personas, cuántas familias están en el límite de tener los ingresos que, según la Junta de Andalucía, debes tener para ser considerado una persona vulnerable? Y hasta que no bajen de esos ingresos, no son personas vulnerables a las que no hay que ayudarles. Y al final, eso conlleva a que más tarde o más temprano esas personas acaben siendo personas vulnerables. Porque el dato que yo he dado de que el 43% de las familias numerosas están en situación de exclusión social es alarmante, sobre todo en comparación con otro tipo de situaciones, como por ejemplo las personas que no tienen ningún hijo a su cargo. Nosotros, evidentemente, ante este informe demoledor que nos dice que desde el ayuntamiento no se puede hacer nada, tendremos que retirar este acuerdo. Y retiraremos el acuerdo primero, que establece la creación de programas de ayudas económicas municipales ineludibles destinados a las familias que afronten gastos asociados a la maternidad y paternidad, vinculando estas al número de hijos y que puedan ser complementarias a otras ayudas otorgadas por otras administraciones, puesto que no es nuestra competencia. Y quisiéramos sustituirlo por uno, en el cual se pida a las administraciones competentes que hagan esas políticas, y con mayor intensidad y con mayor fuerza. Porque si nosotros no podemos hacerlo, alguien tendrá que hacerlo. Mantenemos el realizar los trámites necesarios para modificar la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles y establecer una bonificación del IBI para las familias numerosas del 70% al menos, porque al menos ese es el granito de arena que nos permite la legislación y el sistema de hacer. Y queramos o no, algo ayudaremos. Quizá ni lo suficiente ni a todo el mundo que deberíamos, pero es lo que nos permite la legislación hacer. Es trágico que después de hablar del aborto hablemos de ayudas a las familias y hablemos de ayuda a la maternidad y ayuda a la paternidad y nos encontremos con que la ley nos impide ayudar. Eso es muy trágico. Y si como políticos no nos da un poquito de vergüenza, al menos debería darnos vergüenza como seres humanos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Amán. Abrimos un turno de debate, señor Centella. Muchas gracias, señor presidente. Señor Amán, no usted, su ideología tiene un lío en la cabeza, que ese rum ahí, con preso de cuestiones atávicas, pero intentando... Yo le voy a dar un dato. Hoy es 21 de marzo de 2024. Y una noticia, por si no se ha dado cuenta, señor Amán. Ya no existe la familia a esta altura del siglo. Existen las familias, que son muy diversas. Hay familias compuestas
por un hombre y una mujer que tienen hijos o no a su cargo. Hay familias compuestas por un hombre y un hombre que algunos tienen hijos a su cargo. Hay familias compuestas por una mujer y una mujer que pueden o no tener hijos a su cargo. Y hay muchos tipos de familias. Yo sé que a ustedes esto les desconcierta. Porque claro, cuando salen de la cueva y se encuentran en el siglo XXI, pues se desconciertan. Pero esa es la realidad, afortunadamente, de la sociedad de hoy en día, que existen las familias. Y ustedes no son partidarios, no lo han sido nunca, ni lo son ahora, y su máximo ejemplo es el señor Milei, de que el Estado tiene que ayudar a aquellas personas que lo necesitan. A aquellas personas que lo necesitan. O cuando eso lo hace la izquierda con el escudo social, eso son paguitas y lo otro no son paguitas. Aquí tienen ustedes un lío en la cabeza, tremendo, tremendo. Y ni usted ni su fuerza política le pueden, ni deben, ni tienen que decirle a las mujeres por qué o cómo interrumpen o no interrumpen su embarazo. Su corta ideología creen que son nada más que por algunas razones. Es que no hay que preguntar. Es que las mujeres deciden o no deciden en función de lo que les dé la gana. Y usted está obsesionado, que a lo mejor en algunas puede tener que ver con que no le pueden dar un futuro económico a su hijo. Puede que alguna mujer piense eso. Ahora, todas las mujeres de clase alta, que son muchas, que deciden no interrumpir su embarazo, no será por esas razones. Quiere decir que tienen ustedes ahí un relío en la cabeza que es propio de intentar comprender el siglo en el que estamos con una mentalidad de hace 40 siglos. Muchas gracias, señor Centella. Señor Navas. Bueno, hay mucho que hablar sobre este asunto, ¿no? Y cuáles son las verdaderas causas de por qué la natalidad no aumenta, ¿no? Y como ha salido un artículo en una revista científica, en The Lancet, una revista de reconocido prestigio, las causas de por qué podemos sufrir un problema demográfico en el futuro, ¿no? Pero antes de entrar en materia, yo coincido con lo que dice el señor Centella. El señor Amán critica al señor Lara porque hace política socialista, hace política de seguidismo, pero luego propone políticas que califica el mismo de paguitas, pero que cuando las propone él pues son las apropiadas, ¿no? El cheque bebé del gobierno de Zapatero era una buena medida para fomentar la natalidad y fue muy criticado desde sectores de la derecha, ¿vale? Ahora lo proponen ellos, bueno, esto a veces es contradictorio en sí mismo, ¿no? Pero bueno, entrando en la materia, sí, el Ayuntamiento de Benalmádena, desde Servicios Sociales, y además lo dice el informe, le corresponden las ayudas económicos familiares y las ayudas de emergencia, y las da a quien realmente las necesita, siempre bajo criterios de umbral de renta y de vulnerabilidad. Y los técnicos municipales, con más o menos aciertos, pero suelen decir a quién le corresponde la ayuda y a quién no, ¿no? Independientemente de que sea una familia monoparental o que sea una familia con más o menos miembros, ¿no? La razón por la que se entrega la ayuda es precisamente por la vulnerabilidad o por el umbral de renta, ¿no? Le corresponde a la Junta de Andalucía otorgar medidas de carácter recurrente, ¿no? Pues la renta básica, el salario mínimo, ¿cómo le llaman? La renta de inserción, este tipo de prestaciones que mensualmente pues se le van otorgando a los colectivos más desfavorecidos, ¿no? Pero yo no considero que tener muchos hijos te haga parte de ser un colectivo desfavorecido, porque puedes tener muchos hijos y tener una renta enorme, o puedes tener pocos hijos y vivir con lo justo para llegar al final de mes. Yo creo que el criterio no tiene que ser tener más o menos hijos. Luego sí creo, sinceramente, que hay que poner en marcha políticas que permitan pues que tener un hijo no sea o no esté visto por un problema como un problema por parte de la juventud, ¿no? Yo tengo dos hijos adolescentes y ellos no se plantean tener hijos hasta por encima de los 35 años, Y no es porque no quieran, es
porque no pueden, ¿vale? Y habría que quizás poner en marcha más políticas públicas de conciliación, con permisos de maternidad y de paternidad, y en definitiva más políticas de igualdad, que precisamente es lo que ustedes votan en contra. Políticas de igualdad que permiten a la mujer acceder al mercado de trabajo, estar en puestos de representación y no tener que sacrificar su maternidad, entre otras cosas, ¿no? Y eso precisamente no es lo que ustedes defienden, ¿no? Pero además, hoy en la revista de Lancet, en el artículo que hablaban sobre el descenso de la natalidad, hablaba de los salarios, de que el caso de España era un caso de unos salarios muy bajos que impiden poner en marcha un proyecto familiar. Y cuando hemos votado a la subida al salario mínimo interprofesional, ustedes mismos han votado en contra. Pero además, alerta también de que otro de los requisitos que dan seguridad para poder fomentar la natalidad es tener una política de igualdad de oportunidades, un acceso a una sanidad pública de calidad y universal. Ustedes son los que defienden que cada cual se busque la vida, ¿no? Una educación de acceso universal, gratuito y de calidad para todos, una buena estructura en el mercado de trabajo, el acceso a la vivienda en unas condiciones que permitan crear un proyecto familiar, ya sea monoparental, con personas del mismo sexo o la clásica familia que conocemos todos, ¿no? Pero un mercado de acceso a la vivienda y unas perspectivas de futuro. Y eso, hoy en día, con las políticas que ustedes defienden, es muy difícil. Porque a mí, o a mi hijo, o a mi hija, que le des 500 euros al mes, no va a tener más hijos si no puede comprar una vivienda. No va a tener más hijos si no tiene una guardería gratuita. No va a tener más hijos si no tiene un sistema de salud de calidad. Pero es que ustedes defienden que el sistema americano, ¿no? El liberal, ¿no? Bajemos los impuestos a todo el mundo y que cada cual saque sus seguros privados para ir a la sanidad o para ir un seguro de prestación por desempleo o para tener su prestación por jubilación o para ir al colegio o a la universidad. Y eso es precisamente lo que más dificulta hoy en día a las familias o a los padres y madres el tener hijos. ¿Vale? Yo recuerdo que no pude ir a la universidad con 17 años porque mi padre era albañil y mi madre camarera de piso y no podía pagar una universidad. ¿Vale? Entiendo que hoy en día los jóvenes, cuando piensan en tener hijos, piensan en darles un futuro. Antes no, antes se tenían niños, bueno, ya saldrán adelante como fuera. Afortunadamente estudié y me saqué 2 carreras, pero trabajando. Trabajando me saqué 2 carreras y por mi esfuerzo personal. Mis padres no pudieron darme una universidad. Hoy es gratuita, pero hay fuerzas políticas que defienden que la universidad tiene que ser privada. Entre ellos la suya, el señor Amán. Entonces, no podemos pretender fomentar la natalidad cuando el entorno no es el más apropiado. Ahora, sí le doy la razón de que habría que fomentar la natalidad. Luego, otro de los problemas que dice este artículo respecto, esto ya en el ámbito global, ¿no?, al descenso de la natalidad, habla del problema climático. Y el problema climático es una consecuencia del cambio climático. Y ustedes son negacionistas del cambio climático. Es que si te pones a leer a fondo el estudio de esta prestigiosa revista científica, todos los argumentos hablan de que solo en una sociedad del bienestar, solo en una sociedad donde hay una seguridad, se pueden tener hijos e hijas. Se puede tener en cualquier sociedad, quiero decir, en cualquier sitio. Pero los jóvenes, quizás en su egoísmo, pues prefieren traer a sus hijos y a hijas a un mundo mucho más seguro. Y un mundo mucho más seguro aquel donde no hay guerra, donde no hay problemas demográficos, donde no competimos por los recursos, donde se pagan impuestos, en contra de lo que se dice, y donde luchamos contra el cambio climático. Entonces, o cambiamos eso, o no vamos a ningún sitio. Por eso digo que, pudiendo estar de acuerdo con usted, no creo que la receta sea dar una prestación mensual. Creo que hay que hacer mucho más para fomentar la natalidad. Y, entre otras cosas, muchas políticas de igualdad que permitan a las mujeres tener hijos e hijas sin el miedo al que no lo van a poder disfrutar de ellos porque les toque trabajar o porque tengan que quedarse en casa. ¿Me explico? Así que nuestra posición, en principio, será de votar en contra. Muchas gracias. Gracias, señor Navas. Señor Muriel. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente, alcalde. Bueno, creo que nos hemos desviado un poco de lo que es la moción, ¿no? Porque al final estamos hablando de cosas
que no compete a lo que es este pleno, y yo quiero ser un poco más pragmático e intentar de hacer lo que nosotros realmente no podemos hacer. Como bien usted ha dicho, el señor Amán, el primer acuerdo no es competencia de este ayuntamiento. El ayuntamiento no puede conceder ayudas por este tipo de conceptos, pero lo que sí puede trabajar es por hacer un cambio de ordenanza fiscal para poder bonificar a estas familias numerosas. Y bueno, pues después de hablar con nuestro equipo de gobierno y el señor alcalde, hemos decidido aceptar esta moción y vamos a estudiar y a trabajar desde ya para que el año que viene sea una realidad. Porque como bien usted sabe, aunque cambiemos la ordenanza fiscal ahora, realmente esto no va a entrar hasta el año que viene por su vigencia. Entonces, lo que le decimos es el compromiso de empezar a trabajar para cambiar lo que es la ordenanza fiscal, incluir para familias numerosas. Lo que sí le pedimos de quitar el 70%, porque vamos a estudiar, porque puede ser a lo mejor progresivo, o a lo mejor si no lo mismo 3 que 4, o incluso en vez de 70 que pueda ser el 80, ¿no? O el 65, ¿no? No coartar eso aquí, y por eso le pedimos simplemente que en el segundo acuerdo, en vez de poner 70%, simplemente establecer una bonificación al IBI. Evidentemente siempre va a ser superior al 45% de ciudadano ejemplar, para que sea más interesante, ¿no? Es obvio. Entonces queremos ser pragmáticos y vamos a empezar a trabajar, como hemos dicho, recogemos el guante, vamos a ponernos a trabajar desde ya para que el 1 de enero del año que viene sea esto factible para el año que viene. También vamos a trabajar, aprovecho para decir aquí que vamos a intentar trabajar para también hacer otro tipo de bonificaciones, porque así me lo ha pedido mi compañera Presi y el señor alcalde, para el tema turístico, y esto está un poquito más verde, pero vamos a empezar también a trabajarlo para que también pueda ser factible para el año que viene. Muchas gracias. Gracias, señor Muriel. Señor Amán, para cerrar este primer turno. Vale. O sea que están de acuerdo, pero no están de acuerdo. Tenemos un problema, pero no vamos a hacer nada. Y así está el municipio desde hace 40 años, porque es que como son cosas que, ¿no? Y España está también, ¿no? Vamos a ir desgranando lo que han dicho, porque es muy interesante. Señor Centella, usted nos asemeja al señor Milei. Bueno, el señor Milei es argentino y es presidente de la República de Argentina, y nosotros somos españoles y estamos aquí. El señor Milei, hasta donde yo sé, no ha quitado las ayudas sociales. Lo que ha es quitado o quiere quitar todo el dinero que va a la casta. Por ejemplo, a los sindicatos, por ejemplo, a los chiringuitos, a las asociaciones de amiguetes y de gente que piensa como nosotros, para que pueda decir que tenemos razón cuando hacemos una cosa, y cuando hacen otros otra cosa distinta digan que no tienen razón y saquen un informe y parezca que es algo como muy rimbombante, pero en realidad son ustedes, pero con las siglas de una asociación afín. Y eso es lo que nosotros estamos queriendo quitar. Nosotros queremos quitar las paguitas, señor Navas. Queremos quitar las paguitas, queremos quitar y reducir las asignaciones a los partidos políticos, a los sindicatos y a esas asociaciones que se montan ad hoc, pues para recibir dinero de la administración y montar informes más o menos elocuentes, pero que en realidad lo único que se basan son en los propios criterios de los partidos políticos que les piden esos informes. Y eso es tirar el dinero. Claro, nosotros decimos, sí, podemos bajar los impuestos y podemos ayudar a las familias. Porque si reducimos todo ese gasto superfluo de la administración y de mirarnos el ombligo y lo destinamos a ayudar a las familias, hasta podemos bajar impuestos. Porque cuando la gente no roba y no lo gasta en tonterías, el dinero llega a todos. Pero cuando no lo hace, pues siempre nos falta el dinero.
no me acuerdo cuándo fue, pero en la tertulia que tuvimos en la televisión, yo estuve hablando con ustedes y les hablé de que la política se basa en priorizar. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más importante? ¿Hacer un carril bici o ayudar a las familias a prosperar y a poder tener hijos? ¿En dónde van a ustedes a gastarse el dinero? ¿Dónde se lo gastarían antes? ¿En hacer y poner adoquines y quitar aparcamientos para hacer carriles bici o en ayudar a las familias? Evidentemente, a lo mejor para todo no hay. Puede ser. Hombre, si dejamos de gastarlo en nosotros mismos y lo gastamos en los ciudadanos, a lo mejor nos llega. Pero aún con eso, esa reducción del clientelismo, a lo mejor no nos llega. Y habría que priorizar. Y yo pregunto, ¿en qué priorizamos? ¿En las familias o en los carriles bici? Porque hay una agenda urbana, porque hay una agenda 2030, pero no hay una política de natalidad en este país. Aquí hay muchos proyectos para hacer carriles bici y hacer hoteles de nidales. Otra vez. Pero no hay políticas de natalidad. Y de hecho, no solo no hay, sino que no puede haberlas, porque el sistema impide que haya. ¿No les parece a ustedes eso que está mal? Sí, sí. Como martillo pilón, señor Centella. Pero es que cuando algo es injusto, es injusto. Y querer decir que, bueno, que como nosotros queremos bajar impuestos, luego no se pueden hacer cosas, claro que se pueden hacer cosas, si se hacen bien. Habla usted de que nosotros queremos una paguita para las familias. Bueno, pues mire, no es que la queramos, pero si es necesario, si no se puede hacer otra cosa, pero nosotros lo que no queremos es una paguita para que los jóvenes vayan a los museos. Antes preferimos esa paguita para las familias. Eso es priorizar. No es que los jóvenes no tengan que ir a los museos, y no es que nosotros no estemos de acuerdo en que los jóvenes hayan que ir a los museos, pero a lo mejor habría que ayudar a la familia antes que al joven ir al museo. Y si sobra el dinero, sí, para el joven a ir al museo. Las paguitas deben también priorizarse. Y eso es lo que nosotros defendemos y pedimos aquí. Pero evidentemente lo pedimos y cae en saco roto. Porque no es competencia del ayuntamiento ayudar a las familias y ayudar a la natalidad. Y yo lo que digo es que si no es competencia del ayuntamiento, ¿de quién es? ¿De la Junta de Andalucía? ¿Del Gobierno de España? ¿De los marcianos de Marte? Porque aquí no se ayuda. Aquí se ponen parchecitos y parece que con eso ya hemos arreglado el problema. Y el problema es que tenemos una de las natalidades más bajas del mundo. Que los jóvenes, y usted, señor Navas, lo ha dicho, los jóvenes a lo mejor quieren ser padres, pero no pueden. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué políticas les estamos llevando a cabo para que sean padres, para que puedan serlo, para que puedan formar una familia? Una sanidad pública, una educación pública, sí, eso está muy bien. Pero si nosotros nos gastamos dinero, por ejemplo, en ideología de género, y todo tiene que estar bajo el prisma del enfoque de género, ¿por qué no lo ponemos bajo el prisma del enfoque de la familia? ¿Por qué no ponemos también ese prisma? ¿Por qué? Yo es lo que pregunto. Al final, de lo que se trata es de ayudar a la gente a que pueda desarrollarse. Y nosotros no lo estamos haciendo. Y no podemos hacerlo aquí, ¿eh? Que es lo trágico. Que es que no podemos. Y quien puede hacerlo, no lo hace. Al Partido Popular le agradezco que haya aceptado el acuerdo que se queda como único, puesto que el anterior lo retiré, dado que no es competencia de este pleno. Y sí, también nosotros estamos dispuestos a dejar abierto la bonificación, entendiendo que puede ser incluso más del 70%, puesto que hay ayuntamientos en España que tienen incluso bonificaciones mayores a este impuesto por este motivo. Muchas gracias.
Gracias, señor Armán. ¿Queréis un segundo turno de debate? Sí, señor Navas. Bueno, es que lo del prisma es muy subjetivo. ¿Bajo qué prisma se mira las políticas de fomento de la natalidad? Se lo damos a la familia tradicional, ¿no? A la que es capaz de echar un hombre y una mujer y tener más de 3 hijos, ¿vale? Y aquella persona que vive solo y que ha decidido, porque es su libertad, tener hijos, no le das ningún tipo de ayuda, ¿verdad? Ese prisma no lo consideramos, ¿no? No es familia numerosa porque no es la familia tradicional que me proponen, ¿no? Y lo de las bonificaciones está muy bien, pero ¿bonificaciones para quién? ¿Para alguien que tiene 5 hijos y una renta de 200.000 euros al año y vive en el Higuerón? ¿O para una familia monoparental que tiene 2 hijos y no llega a final de mes y vive en calle Las Flores? Es que esa es la pregunta que hay que hacerse. Porque al final parece, y perdonadme que insista en esto, de que beneficiamos siempre a los mismos. Hoy en día, tal y como está la situación de la sociedad, y no me refiero a España, me refiero a Europa entera o a Estados Unidos, quien tiene muchos hijos es porque puede pagarlos. Y resulta que vamos a beneficiar precisamente a quien tiene muchos hijos, en lugar de pensar en poner en marcha políticas para mejorar los salarios, mejorar la protección social, educativa, etcétera, etcétera, de las familias, sin que le cueste un duro, para tener una universidad gratuita que permita que nuestros hijos puedan el día de mañana formarse y para poner en marcha políticas de igualdad que permitan la conciliación. Eso no lo queremos. Preferimos bajarle el IBI a quien puede tener 5 hijos y vive en el Higuerón, pero no a la familia monoparental de calle Las Flores. Es que al final, si lo analiza, estamos ayudando a los de siempre, que es lo que siempre ha defendido la derecha. Por eso creo que esto requiere de una reflexión sensata, serena. ¿A quién queremos ayudar? ¿A quien lo necesita o a quien cumple con el sesgo ideológico que yo defiendo? Porque parece más bien lo segundo. Por lo tanto, creo que sí, que hay que ayudar a quien lo necesite, a quien no tenga posibilidad de llegar a final de mes. Y hay que facilitar y crear el ecosistema adecuado para que nuestros jóvenes puedan tener hijos. Pero eso no se arregla dándole una paguita mensual. Ya le digo yo que mi hijo, aunque le den 1.000 euros al menos, van a tener más niños. Tendrán, si tienen la posibilidad de prosperar en el futuro y darle a esos hijos una educación, una sanidad, sin que ocurra lo que pasa en Estados Unidos, que cuando caes enfermo te arruinas o te empobreces, y que te permita además poder ir a la universidad sin tener que sacar un préstamo. Eso es la socialdemocracia, eso es lo que defendemos aquí en España. Pero es que cada vez que aprobamos medidas de este tipo, ustedes votan sistemáticamente en contra. Vox vota sistemáticamente en contra de todas las medidas que suponen avances sociales para las clases humildes y trabajadoras, que son las que en definitiva pueden tener hijos e hijas. Por eso nos resulta incoherente su discurso. Muchas gracias. Gracias, señor Navas. Señor Muriel. Gracias de nuevo, señor presidente. Evidentemente, bueno, pues empiezo por el final, ¿no? Al final, la modificación de la ordenanza todavía no está aquí contemplada, porque también una de las se puede incorporar también dependiendo de los ingresos, no simplemente puede ser por el número de familias, pero también decir que cuál es el problema de ser de la calle Las Flores. En la calle Las Flores no es un barrio normal de Benalmádena, no es que no sé, parece como que la calle Las Flores son de 2º grado o 3er grado. La verdad que yo no, esto es lo que no he entendido de su discurso, ¿no? En la calle Las Flores creo que hay gente normal, no es un barrio céntrico de Arroyo de la Miel, gente que vive muy digna y familias normales, y una familia que tenga el libro de familia, pueden ser de cualquier índole, porque ya se contempla en el juzgado de paz, es decir, familias pueden ser de todo tipo, no hace falta que sea como usted está configurando aquí, pueden ser 2 mujeres, 2 hombres, porque son familias, teniendo su libro de familia, no vamos a discriminar a un tipo de familia con otra, ¿no? Es decir, las familias son familias y punto, ya está. Entonces, nosotros hemos recogido aquí el guante y anunciamos que vamos a trabajar para que en el 2025 las familias numerosas, un poquito de ayuda. Y esto yo creo que le va a venir bien a cualquier persona, porque como usted bien dice, la gente hoy día no quiere tener hijos, y hay que fomentar un poco que la gente tenga hijos porque los necesitamos, ¿no?
Y simplemente decir eso, que vamos a trabajar para que el año que viene sea una realidad. Muchas gracias. Gracias, señor Muriel. Y ya para terminar y que queden claros lo que son los puntos o el punto final de acuerdo, señor Amán. Ley 40/2003, 18 de noviembre. Protección a las familias numerosas. Artículo 2. Concepto de familia numerosa. 1. A los efectos de esta ley se entiende por familia numerosa a las integradas por 1 o 2 ascendientes con 3 o más hijos, sean o no comunes. Segundo, se equiparan a la familia numerosa a los efectos de esta ley las familias constituidas por 1 o 2 ascendientes con 2 hijos, sean o no comunes, siempre que al menos uno de estos sea discapacitado o esté incapacitado para trabajar. B. 2 ascendientes cuando ambos fueran discapacitados o al menos uno de ellos estuviera en grado de discapacidad igual o superior al 65% y estuviera incapacitado para trabajar con 2 hijos, o sean comunes o no. C. Padre y madre separados o divorciados con 3 o más hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Padre o madre con 2 hijos cuando uno de ellos haya fallecido. 2 hermanos huérfanos, 3 hermanos huérfanos. Es decir, la familia numerosa es mucho más que una familia de padre, madre. Y eso que ustedes están queriendo echar por tierra, miren, es que ya está aquí. Y nosotros no estamos en contra de eso. Nosotros estamos en contra de que no se haga más. Nosotros estamos en contra de que, como ya está, pues ya está. Y entonces no podamos aquí, en este pleno, aprobar ayudas a las familias numerosas. Y que no podamos hacerlo. Porque es que no podemos. Estamos en contra de eso. Y lo queremos denunciar. ¿Y por qué no podemos? Porque no hay una ley, porque no hay una política, porque no hay un plan estatal ni autonómico para el tema de la natalidad. Y eso es algo que, vamos, pueden ustedes ponerse verdes, que eso está ahí. En cuanto a que las políticas de igualdad, vamos a ver, es que claro, el problema de las políticas de igualdad, señor Navas, es que ustedes mezclan en esas políticas churras con merinas. Porque en una política de igualdad efectivamente está la conciliación familiar y laboral de las mujeres y de los hombres. Pero también está la discriminación del hombre sobre la mujer cuando tiene que prestar testimonio. Y también está la discriminación del hombre sobre la mujer cuando se presenta a unas oposiciones. Y también está muchas otras discriminaciones. Y nosotros lo que decimos es no. Pero no porque no creamos en la igualdad entre hombres y mujeres, sino porque creemos en la igualdad de hombres y mujeres. Y ustedes lo que quieren es deslizar a través de leyes que se supone que buscan la igualdad, desigualdades. Pero claro, querer acusarnos de que no queremos la igualdad, sí, claro que queremos la igualdad. De hecho, somos el único partido que quiere la igualdad. Somos el único partido que ha votado en contra de que en la Constitución, en el artículo 49, se establezca la desigualdad como norma para ayudar a las personas discapacitadas por condición de sexo. Nosotros estamos a favor de la igualdad, pero de la igualdad real. Entiendo que, joder, es que esto tiene que costar venderlo a la ciudadanía. Y es más fácil decir que Vox tiene que salir de la cueva y vivimos en el pasado que decir, no, es que miren lo que están ustedes haciendo en sus leyes. De nuevo agradecemos al Partido Popular que, al menos en lo que se puede hacer en el ayuntamiento, estén dispuestos a andar el camino y esperamos que sean lo más generosos posibles, pues para ayudar precisamente en el camino de las familias y de la natalidad. Muchas gracias. Señora Rama, ruego especifique los acuerdos al final, que es un solo acuerdo, ¿no? Sí, el acuerdo número 1, perdón, el acuerdo número 2, que se convierte en acuerdo único, que queda igual, excepto en el caso del 70%. O sea, sería realizar los trámites necesarios para modificar la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles y establecer una bonificación del IBI para las familias numerosas. Ya está. Sí, había hablado de que presentar una... Pero bueno, como he visto que no han entrado, pues tampoco voy a forzar. Costará en el debate, pero no como punto, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias. Pues nada. Queda aclarado entonces que son familias, todo tipo de familias numerosas.
Todo lo que se recoge como familia numerosa, ¿no? Incluso Sí, familia tal cual lo ha dicho el señor Amán. Tal cual lo ha dicho el señor Amán. Yo sí me gustaría incluir siempre bajo la perspectiva del umbral de renta. Si... A ver, como se va a hacer un estudio, pues ya en función de ese estudio pues se traerá la propuesta aquí a sesión plenaria, ¿vale? Y a comisiones previamente. Bueno, sabidos ya los acuerdos, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias.